Las orillas del río Onon eran inhóspitas, un escenario donde la lucha por la vida comenzaba desde el nacimiento. Fue allí donde Temujin, el futuro Genghis Khan, vio la luz por primera vez, en un mundo que no hacía promesas de grandeza, solo desafíos. Imagínese crecer bajo un cielo infinito, donde cada día era una batalla para encontrar comida y seguridad. Aquel pequeño niño, cuyo nombre significaba hierro, estaba destinado a dar forma al mundo como metal forjado al fuego. La infancia de Temujin fue todo menos pacífica. Tras la muerte de su padre, él y su familia fueron abandonados por la tribu, un acto de traición que lo dejó a merced del hambre y la desesperación. Cada momento era un cruel recordatorio de que para sobrevivir necesitaría algo más que fuerza física. Necesitaba astucia. Allí, en el desierto de su soledad, se plantó la semilla de un líder implacable que transformaría la adversidad en su mayor aliado. Pero el destino no entregó la grandeza en bandeja. Temujin comenzó su camino hacia el poder como un paria, un don nadie, marcado por el odio y la supervivencia. Su odio no era ciego, era combustible. Aprendió pronto que, para ganar, necesitaría aliarse, incluso con aquellos que alguna vez lo despreciaron. Esta capacidad de unir fuerzas opuestas se convertiría en la base de su imperio. Y así fue como el joven marginado se convirtió en un visionario. Se dio cuenta de que el caos de su juventud era en realidad un mapa hacia algo más grande, una unión entre clanes que vivían en constante conflicto. Era una idea audaz, casi imposible. Pero para Temujin lo imposible era solo un desafío más. Y esta idea todavía estaba a punto de convertirse en algo más grande. La muerte del padre de Temujin no fue solo una tragedia personal, sino el detonante de su viaje de venganza. Con tan solo 9 años llevaba sobre sus hombros un juramento que pocos adultos se atreverían a hacer: vengarse de los responsables de su dolor y restaurar el honor de su familia. A cada paso, aprendió que el mundo no es amable con los débiles. Y cuando se enfrentó a sus enemigos, su venganza no fue solo sangrienta, fue ejemplar. No solo quería sobrevivir, quería dominar. Para lograr este dominio, entendió que las alianzas eran más poderosas que las espadas afiladas. Temujin comenzó a manipular a los líderes tribales, ofreciéndoles promesas que muchos creían imposibles: unidad, riqueza y seguridad. Pero estas alianzas nunca fueron estables. Detrás de cada apretón de manos había traiciones inminentes, que afrontaba con astucia e inesperada ferocidad. La lealtad era un juego peligroso y él era el mejor jugador. Mientras otros líderes luchaban por el orgullo, Temujin miró el panorama más amplio. Unió clanes rivales, algo que nadie antes se había atrevido a intentar. En un mundo donde las alianzas estaban hechas para desmoronarse, construyó algo que parecía imposible: un frente unido bajo su liderazgo. Cada clan que se unió fue una pieza de rompecabezas de su visión, donde la diversidad de guerreros se convirtió en una fuerza invencible. Su primera gran batalla fue un baño de sangre que repercutiría durante generaciones. No se trataba solo de ganar territorio, sino de consolidar poder. Al salir victorioso, demostró que su liderazgo no solo era inspirador, era inevitable. Pero eso fue solo el comienzo. El joven Temujin, ahora un líder reconocido, aún no había mostrado al mundo el alcance de su ambición. Cuando Temujin fue proclamado Genghis Khan, el eco de esta decisión resonó por toda la estepa. No fue solo un título, sino la consagración de su transformación. Gobernante universal no fue un elogio vacío, fue un compromiso con una gran visión. No solo lideró tribus, sino que soñó con unir al mundo bajo un solo mando, derribando fronteras que habían aprisionado a personas durante generaciones. Su primera revolución no fue en las batallas, sino en las leyes. Genghis Khan instituyó un código de conducta, el Yasa, que no solo regulaba el comportamiento de sus súbditos, sino que eliminaba los privilegios heredados. Todos estaban sujetos a las mismas reglas, desde el guerrero más humilde hasta el líder más poderoso. Sabía que para construir un imperio duradero, la justicia debía ser imparcial, o al menos parecerlo. La meritocracia que implementó fue innovadora para su época. En el imperio de Genghis Khan, el origen de una persona no determinaba su valor.
Lo que importaba era la lealtad y la competencia. Promovió a los guerreros por lo que hacían en el campo de batalla, no por lazos de sangre. Esta estrategia no solo aumentó su fuerza militar, sino que también le aseguró un ejército devoto y disciplinado, dispuesto a morir por él. Más que una figura política, Genghis Khan fue un visionario. Su ambición traspasó los límites de las tribus mongolas, buscando un imperio que trascendiera culturas, religiones y geografías. Sabía que la unificación no llegaría sin dolor, pero estaba dispuesto a sacrificarlo todo para lograr su objetivo. Y así, el hombre que comenzó como un paria ahora se posicionó como un gobernante universal, pero con la convicción de que aún quedaba mucho por lograr. El ejército de Genghis Khan era más que una fuerza militar. Era una máquina perfecta, diseñada para dominar. Cada soldado fue entrenado desde temprana edad en el arte de la guerra, manejando arcos y caballos como extensiones de su propio cuerpo. Se movían como el viento, rápidos e impredecibles, desorientando a los enemigos con ataques que venían de todos lados. No fue solo fuerza bruta. Era una estrategia refinada, donde la inteligencia prevalecía sobre el número de tropas. La velocidad de las tropas mongolas era legendaria. Mientras los ejércitos tradicionales marchaban lentamente, los mongoles cabalgaban día y noche, cubriendo distancias imposibles. Esto permitió a Genghis Khan atacar antes de que los enemigos pudieran reaccionar. Imagínense el pánico al ver aparecer un ejército en el horizonte como una tormenta, sin previo aviso. Esta capacidad de atacar con velocidad y sorpresa hizo que el ejército mongol fuera prácticamente invencible. Los espías y los informantes fueron otra arma crucial. Genghis Khan sabía que la información era tan poderosa como la espada. Antes de atacar, ya conocía los puntos débiles de sus oponentes. Los espías se infiltraron en ciudades y clanes, difundiendo desinformación y recopilando secretos. Esta red de inteligencia aseguraba que el conquistador estuviera siempre un paso por delante, como un jugador de ajedrez que ya ha visualizado el jaque mate. Pero esta eficiencia tenía un precio: la brutalidad. Genghis Khan utilizó el terror como herramienta de control, dejando un rastro de destrucción para evitar futuras resistencias. Las ciudades que resistieron fueron arrasadas y sus habitantes exterminados o esclavizados. Este miedo estratégico no solo consolidó las victorias, sino que también extendió la reputación de que resistir al ejército mongol equivalía a firmar la propia sentencia de muerte. Genghis Khan transformó el arte del asedio en una ciencia exacta. Cuando sus ejércitos rodearon Onsesia, la primera gran conquista, demostró al mundo que la paciencia y la brutalidad podían ir de la mano. No fue solo una guerra de fuerza, sino de ingeniería y estrategia. Los mongoles no retrocedieron, ni siquiera frente a muros impenetrables. Usaron catapultas, máquinas de asedio e ingenio para convertir las fortalezas en ruinas. Ciudades como Samarcanda y Bukhara fueron lecciones inolvidables de su misión. Genghis Khan se propuso perdonar a los que se rendían, pero su misericordia tenía un precio: la obediencia absoluta. Cuando surgió la resistencia, no dudó en convertir estas ciudades en ejemplos trágicos. El silencio que siguió a su paso fue más elocuente que cualquier proclama. Quería que el mundo supiera que la resistencia no solo era inútil, sino fatal. Los ingenieros del ejército mongol eran maestros en adaptación. En cada nuevo asedio, aprendieron de sus enemigos e incorporaron sus tácticas al arsenal mongol. Genghis Khan reclutó especialistas de las ciudades conquistadas y utilizó su sabiduría contra los próximos objetivos. Era como si cada victoria fuera una escuela. Y Genghis Khan, el eterno aprendiz que transformó el conocimiento en poder. El mensaje detrás de cada asedio era claro: la elección entre sumisión y destrucción. Pero más que ciudades destruidas, lo que quedó fue terror psicológico. Las historias sobre las brutalidades de los mongoles circularon más rápido que sus ejércitos, lo que aseguró que muchos adversarios se rindieran incluso antes del enfrentamiento. Y así, el asedio de las ciudades se convirtió en un arma de control tan eficaz como el arco y la espada. Conquistar China fue, sin duda, el mayor desafío de Genghis Khan. La dinastía Jin, con su fuerza militar y sus vastos recursos, representó un oponente formidable. Pero para Genghis Khan, la enormidad del desafío solo intensificó su determinación.
Sabía que derrotar a China no sería solo una cuestión de fuerza, sino de paciencia, estrategia y, sobre todo, una profunda comprensión de la cultura y las debilidades del enemigo. Songdu, el corazón del poder chino, se convirtió en el símbolo de este logro. Los mongoles rodearon la ciudad con despiadada precisión, cortando los suministros y desgastando la moral de los defensores. Mientras tanto, Genghis Khan utilizó la diplomacia como arma adicional, ofreciendo acuerdos de rendición que a menudo fueron rechazados. No tenía prisa. El tiempo era su herramienta y el asedio era tanto físico como psicológico. La diplomacia y la traición también desempeñaron papeles esenciales. Genghis Khan no dudó en negociar alianzas temporales con enemigos menores para debilitar a la dinastía Jin. Se hicieron promesas de protección y riqueza, que a menudo se rompieron cuando ya no eran necesarias. Esta flexibilidad moral fue una de las claves de su éxito, ya que le permitió derrotar incluso a los más poderosos sin sentirse abrumado. El legado de este logro fue profundo. Con el control de China, Genghis Khan no solo amplió su territorio, sino que también asumió el dominio sobre la ruta de la seda, el corazón del comercio mundial en ese momento. La riqueza y el conocimiento adquiridos en China fortalecieron aún más su imperio. Pero, como ocurre con todas sus victorias, esta fue solo un paso más en algo mucho más grande que aún planeaba lograr. El enfrentamiento con el Imperio Khwarezmian fue una de las campañas más brutales de Genghis Khan, pero también una de las más reveladoras sobre su personalidad. Todo empezó con un acto de traición. Un comerciante mongol fue ejecutado por orden del Zar y la respuesta de Genghis Khan fue devastadora. Convirtió la venganza en una declaración de poder y movilizó a su ejército para castigar al imperio que se había atrevido a desafiarlo. Las ciudades de Merv y Nishapur se convirtieron en ejemplos inolvidables de la furia mongola. No fueron meras derrotas militares. Fueron masacres deliberadas, calculadas para sembrar el terror. Cuando los informes de estas destrucciones llegaron a otras regiones, el mensaje quedó claro. Resistir a los mongoles significaba sellar el propio destino. Este genocidio sin precedentes no fue solo una demostración de fuerza, sino también una táctica de control que consolidó el dominio sin prolongar las guerras. A medida que avanzaba por Asia Central, Genghis Khan no solo dejó ciudades en ruinas, sino también un vacío de poder. Destruyó los fundamentos políticos y económicos del Imperio Khwarezmian, reemplazándolos con un nuevo sistema basado en la sumisión total al gobernante mongol. Cada región conquistada fue reorganizada para servir al imperio, conectando culturas y territorios previamente separados. Esto no fue solo una conquista, fue una transformación. El impacto de esta campaña resonó mucho más allá de sus fronteras inmediatas. Los vecinos, incluso sin sufrir ataques directos, empezaron a vivir bajo la sombra del miedo mongol. El avance hacia Asia Central convirtió a Genghis Khan no solo en un conquistador, sino en un símbolo de inevitabilidad. Sin embargo, sabía que su viaje estaba lejos de terminar. Sus ojos ya estaban fijos en horizontes aún más lejanos. Al entrar en Persia, Genghis Khan encontró un territorio lleno de riquezas y culturas antiguas, pero también de nuevos desafíos. Los persas no solo eran hábiles guerreros, sino también estrategas que entendían el terreno montañoso que consideraban su hogar. Sin embargo, Genghis Khan sabía que la fuerza de un pueblo podía quebrarse cuando se destruía la moral. Así que empleó el mismo terror implacable que había utilizado en otras campañas, asegurándose de que cada batalla fuera una lección para los supervivientes, si es que quedaban muchos. Cuando Persia cayó bajo el dominio mongol, el impacto de la conquista resonó más allá de las montañas. En Europa comenzaron a difundirse rumores sobre una fuerza imparable, mezclando hechos con exageraciones aterradoras. Los cronistas describieron a los mongoles como monstruos de otro mundo, seres que no conocían la piedad y marchaban como una tormenta de destrucción. El miedo no era solo un arma de control local, sino una barrera psicológica que precedía a cualquier enfrentamiento. El cruce del Cáucaso demostró que los mongoles no conocían límites geográficos ni culturales. Al enfrentarse a gente como los Kipchak, Genghis Khan mostró una flexibilidad impresionante, adaptando sus tácticas a cada nuevo terreno y oponente. No importaba la fuerza o la tradición de los oponentes, todos se inclinaron ante la fuerza de la máquina de guerra mongola.
Cada victoria consolidó la percepción de que su ejército era invencible. Sin embargo, el miedo europeo fue solo el preludio de algo mayor. Mientras los reyes y nobles del continente se preparaban para una posible confrontación, Gengis Khan tenía planes que trascendían la geografía. No vio fronteras en el mapa, solo territorios esperando a ser conquistados. Y así, la sombra de sus ejércitos creció, proyectándose sobre el horizonte europeo como presagio de algo inevitable. Gengis Khan fue, ante todo, un estratega, y su enfoque de las religiones lo reflejaba. Para él, las creencias espirituales no eran barreras, sino herramientas que podían utilizar para consolidar su poder. En el caso del Islam, su relación era a la vez de tolerancia y opresión. Permitió a las comunidades islámicas practicar su fe siempre que juraran lealtad al imperio mongol. Sin embargo, cuando lo desafiaron, su respuesta fue tan despiadada como en cualquier otro frente de batalla. La convivencia entre diferentes creencias en el imperio mongol fue, paradójicamente, uno de los pilares de su fortaleza. Entendió que el control no se lograba mediante la destrucción total, sino mediante la asimilación. Así, los chamanes, los monjes budistas, los sacerdotes cristianos y los líderes islámicos encontraron espacio bajo su gobierno, siempre que sirvieran a un propósito mayor. Esta tolerancia pragmática era una forma de garantizar la cohesión del imperio, a pesar de su diversidad. Curiosamente, Gengis Khan nunca impuso una religión oficial en el imperio. Su propia visión espiritual parecía estar influenciada por elementos del chamanismo, pero nunca lo utilizó como herramienta de opresión. Para él era suficiente el control físico y psicológico de las personas. Forzar sus almas sería un esfuerzo innecesario. Este enfoque permitió que el imperio mongol se convirtiera en uno de los mayores ejemplos históricos de diversidad religiosa. La manipulación de la religión, sin embargo, tuvo un costo. Aunque eficaz a corto plazo, plantó semillas de tensión en algunas regiones. Pero para Gengis Khan, el futuro no era una preocupación inmediata. Su prioridad era mantener el control absoluto sobre sus territorios, utilizando cada creencia, cada líder religioso y cada ritual como piezas del tablero de un imperio en constante expansión. El gobierno de Gengis Khan no fue solo una conquista de territorios, sino también una revolución económica que redefinió el comercio global. Al controlar la vasta extensión de la ruta de la seda, aseguró que los comerciantes, las ideas y las culturas pudieran moverse con seguridad entre Oriente y Occidente. Imaginemos una red comercial tan extensa que conectara a China con las puertas de Europa, donde la seda, las especias e incluso las ideas filosóficas fluían como nunca antes. Bajo su liderazgo, el saqueo y el comercio se convirtieron en caras de la misma moneda. Mientras las ciudades saqueadas aportaban tributos y riqueza inmediata, otras se integraron al sistema económico mongol. Entendió que un imperio sostenible no podía depender únicamente de conquistas militares. Necesitaba rutas comerciales activas y estables. Por lo tanto, los mongoles a menudo reconstruían la infraestructura destruida, como carreteras y puentes, para garantizar la continuidad del comercio. La circulación de ideas fue tan importante como la de bienes. Las matemáticas, la medicina y la tecnología viajaron de un extremo al otro del imperio, transformando cada región que tocaron. El impacto cultural fue profundo y creó un intercambio de conocimientos que moldearía el mundo durante siglos. Bajo el dominio mongol, la ciencia islámica llegó a China, mientras que la pólvora china llegó a Europa, cambiando el curso de la historia. Esta globalización inicial, sin embargo, estuvo acompañada de una paradoja. El mismo sistema que fomentó el progreso también tenía huellas de destrucción. El saqueo financió el crecimiento, pero dejó un rastro de ruinas. La prosperidad creada fue real, pero dependió de un delicado equilibrio, mantenido por la mano de hierro de Gengis Khan. Y a medida que el imperio florecía, siguió buscando nuevas oportunidades de expansión. La vida personal de Gengis Khan estaba envuelta en un velo de misterio, pero los detalles conocidos revelan a un hombre que vivía al límite entre el pragmatismo y la ambición implacable. Borte, su primera y más importante esposa, fue más que una compañera. Fue una alianza política. Aún así, los vínculos entre ambos parecían trascender la mera estrategia.
Borte fue secuestrada por enemigos durante la juventud de Temujin, y su recuperación marcó uno de los momentos más conmovedores de su ascenso, demostrando que incluso en medio del caos había lugar para el afecto. La relación de Genghis Khan con sus hijos fue igualmente compleja. Veía a sus descendientes no solo como herederos de sangre, sino como actores fundamentales en el mantenimiento de su imperio. Cada matrimonio arreglado estaba calculado para fortalecer alianzas y consolidar territorios conquistados. Sin embargo, los conflictos internos entre los hijos, especialmente en la disputa por la sucesión, fueron una preocupación constante. Fue como si el peso mismo de su grandeza comenzara a volverse en su contra, poniendo en riesgo el legado que había construido. A pesar de su posición como líder supremo, Genghis Khan parecía llevar una vida personal relativamente sencilla. No se rodeó de lujos extravagantes, prefiriendo mantener las costumbres nómadas de su juventud. Este apego a sus raíces lo conectó con sus seguidores, creando un aura de respeto y devoción. Sin embargo, su sencillez contrastaba con el enorme poder que ejercía, una paradoja que alimentaba tanto la admiración como el miedo. Pero quizás el mayor enigma en la historia de su vida personal sea el hombre detrás del título. ¿Quién era Genghis Khan cuando se cerraron las cortinas y el mundo quedó en silencio? Esa es una pregunta que el tiempo nunca ha respondido del todo. Y en el silencio de sus decisiones y sacrificios, continuó construyendo un legado que no solo daría forma al mundo, sino que también plantearía eternas preguntas sobre el poder, el sacrificio y la humanidad. La muerte de Genghis Khan fue tan enigmática como su vida. Algunos dicen que fue herido en batalla, otros juran que fue víctima de una enfermedad. Algunas historias aún más atrevidas hablan de un accidente de caza que puso fin a su viaje. Pero independientemente de la causa, su muerte no borró el impacto que tuvo en el mundo. Al contrario, marcó el inicio de un misterio que resonaría durante siglos, el paradero de su tumba. Antes de su muerte, Genghis Khan dejó órdenes claras de que el lugar de su entierro permaneciera en secreto. Se dice que todos los involucrados en el transporte de su cuerpo fueron asesinados para garantizar que se mantuviera el secreto. Incluso se habrían desviado ríos para ocultar la ubicación exacta. Este nivel de secretismo es un reflejo no solo de su poder, sino también del asombro que inspiró, incluso después de su muerte. La tumba de Genghis Khan se ha convertido en uno de los mayores enigmas de la historia. Investigadores y exploradores han dedicado sus vidas a encontrar este lugar legendario, pero hasta el día de hoy permanece oculto. La ausencia de un mausoleo o monumento contrasta marcadamente con la grandeza de su imperio. Es como si el hombre que conquistó la mitad del mundo hubiera elegido desaparecer completamente de la vista, dejando solo su impacto inmortal. Pero la ausencia de su tumba física no ha disminuido el peso de su legado. En todo caso, el misterio solo aumentó la fascinación por su historia. Su muerte fue el fin de una era, pero también el comienzo de una narrativa que continuaría intrigando e inspirando a generaciones. Y mientras el mundo busca respuestas, queda una pregunta: ¿qué significa realmente la inmortalidad? El legado de Genghis Khan va más allá de la brutalidad de sus conquistas. Él dio forma al mundo de maneras que resuenan hasta el día de hoy. Al fundar el imperio contiguo más grande de la historia, no solo unió territorios, sino que también creó un puente entre culturas que antes estaban aisladas. Su impacto fue tan profundo que muchos aspectos de la sociedad moderna, desde el comercio global hasta la diplomacia, tienen sus raíces en sus acciones. La era mongol trajo una revolución cultural y científica. Bajo el gobierno de Genghis Khan, la ruta de la seda floreció, permitiendo el intercambio de ideas y tecnologías entre Oriente y Occidente. El papel intermediario que desempeñó entre civilizaciones transformó la ciencia, la medicina e incluso las artes. Es fascinante pensar que mientras sus tropas aterrorizaban al mundo, él también estaba sembrando las semillas de un futuro más conectado. Pero el equilibrio entre gloria y destrucción es lo que hace que su legado sea tan complejo. Fue a la vez un constructor y un destructor, un hombre que trajo prosperidad a algunos y ruina a otros. Ciudades enteras desaparecieron bajo su mando, pero al mismo tiempo creó una infraestructura que fomentó el comercio y la innovación. Su nombre conlleva tanto asombro como horror, dependiendo de quien cuente la historia. E incluso hoy en día,
las marcas de Gengis Khan se pueden encontrar en nuestro mundo. Se estudian sus estrategias militares, se recuerdan sus reformas legales y su visión de un mundo unificado sigue inspirando debate. Pero a medida que pasa el tiempo, la pregunta persiste. ¿Cómo equilibramos el impacto de un hombre que dejó al mundo más rico y más devastado? Gengis Khan es una figura que polariza opiniones como pocas en la historia. Para algunos, es el héroe que unió a los pueblos, promovió avances culturales y revolucionó el comercio mundial. Para otros, es el genocidio despiadado, responsable de masacres que exterminaron a millones. Esta dualidad es lo que mantiene vivo su nombre, incluso siglos después de su muerte. Después de todo, ¿cómo podemos separar al conquistador visionario del tirano que sembra el terror? El debate sobre su ética y moralidad continúa dividiendo a los historiadores. En algunas culturas, Gengis Khan es venerado como símbolo de fuerza y liderazgo. Su capacidad para transformar una colección de clanes nómadas en un imperio se considera una hazaña extraordinaria. Sin embargo, en otras regiones se le recuerda como el flagelo que destruyó ciudades enteras y borró civilizaciones. La narrativa varía según quien la cuente, creando un enigma narrativo difícil de resolver. Las narrativas que rodean a Gengis Khan reflejan tanto hechos como mitos. Las crónicas medievales, a menudo escritas por enemigos, lo retratan como un demonio encarnado. Por otra parte, en su tierra natal se le celebra como el padre de Mongolia. Esta dualidad resalta cómo la perspectiva moldea la historia, lo que plantea preguntas sobre lo que realmente sabemos sobre él. Quizás la verdad esté entre estas dos imágenes contrastantes. Esta polarización continúa alimentando debates hasta el día de hoy. En la cultura popular, aparece como un genio estratega y una figura monstruosa. Su historia plantea preguntas difíciles. ¿Hasta dónde puede llegar una persona en nombre de su visión? ¿Es posible admirar un legado tan grande sin ignorar el sufrimiento que causó? Estas preguntas no tienen respuestas sencillas, pero siguen fascinando a quienes buscan comprender el misterio de la historia de Gengis Khan. El nombre de Gengis Khan resuena como una paradoja a través de los siglos. Fue el líder que construyó un imperio incomparable, pero también el hombre que dejó un rastro de destrucción donde quiera que fue. Su liderazgo inspiró una lealtad feroz entre sus seguidores, mientras que sus enemigos temblaban al oír su nombre. Este eco de poder y ambigüedad continúa moldeando la forma en que interpretamos la historia y las acciones humanas en su búsqueda de la grandeza. Las lecciones de Gengis Khan no están solo en sus logros, sino también en su visión estratégica. Vio más allá de las fronteras, unificando culturas, lenguas y creencias bajo un único propósito. Esta capacidad de crear puentes entre mundos diferentes contrasta con su brutalidad, lo que demuestra que la grandeza a menudo tiene un alto precio. Hasta el día de hoy, los líderes estudian sus estrategias, tratando de comprender qué lo convirtió en uno de los hombres más influyentes de la historia. Pero en medio de su ambición, había un lado humano que permanece oculto. Gengis Khan fue un conquistador, pero también un hombre que luchó contra las limitaciones de su tiempo. Desafió la fragmentación de las tribus y transformó el caos en orden, incluso si ese orden se construyó sobre las cenizas de sus adversarios. Este dilema entre destrucción y construcción define su legado y continúa planteando profundas preguntas sobre el papel de poder en el curso de la humanidad. Al final, lo que nos enseña Gengis Khan es que la historia no está hecha de héroes perfectos ni de villanos absolutos. Está formado por seres humanos complejos, guiados por sus ambiciones, limitaciones y visiones. Y aunque su imperio desapareció hace mucho tiempo, el impacto de sus decisiones aún perdura. Pero, ¿ha comprendido realmente el mundo el enigma de la historia que él representa? Con solo $1 mexicano, puedes hacer la diferencia. Tu donación es crucial para que podamos seguir desentrañando los misterios de la historia y trayendo contenido único para ti. Cada contribución, por pequeña que sea, nos ayuda a mantener el canal activo y a explorar aún más secretos del pasado. Dona lo que sientas en el corazón. El enlace está en el primer comentario fijado. Juntos, podemos preservar el pasado e inspirar el futuro.